Advertencia. Lo que sigue es bastante complicado. Mejor relájate y déjate llevar. Ahí te va una introducción al bolonqui que se viene. Dando una situación que se da en muchos lugares a la vez y todos juntos, todos a la vez. Un montón de sucesos que se dan a la vez, todos en el mismo momento. Todo está sucediendo a la vez, pero yo necesariamente te lo tengo que contar de a partes, de a cachos. Entonces, si yo te cuento una batalla, por ejemplo, que están 300 personas de un lado y 300 personas del otro matándose a la vez, y yo te quiero contar qué le pasa a cada uno, te lo voy a tener que contar por capítulos. Vos lo vas a tener que leer de una forma secuencial. No lo vas a leer como que está sucediendo todo a la vez, porque no te lo puedo contar porque sería un desastre, sería una locura, se te haría un quilombo en la cabeza terrible, no entenderías qué pasa. Y entonces yo te tengo que contar a Juancito peleándose con Carlitos, a Pedrito peleándose con fulanito, y te los tengo que contar por capítulos y en forma separada. Y entonces todo sucede a la vez, todo sucede todo el tiempo, todo sucede simultáneamente, pero yo necesariamente te lo tengo que contar por partes. Cuando pasamos a hablar de los potenciales que van a generar un potencial de acción, no es un solo potencial el que se va a producir, son varios potenciales. Se llaman potenciales graduados. Ya acá tengo una actividad mayor. Ya no estoy en el potencial de membrana, ya esta membrana va a dejar de estar en reposo y va a empezar a cambiar activamente la polaridad. Y lo va a hacer a través de la liberación de neurotransmisores de la neurona presináptica, ¿sí? Yo tengo una neurona que está, un axón de una neurona que está acercándose, que está cerca de esta neurona que tenemos acá en el centro, y que ese axón en su botón terminal tiene un montón de vesículas que tienen cargados adentro neurotransmisores que están esperando a que llegue el potencial de acción y que se liberen al espacio sináptico, y esos neurotransmisores van a ejercer una acción sobre nuestra neurona que tenemos acá en el centro. Y entonces lo que va a pasar acá es que esa liberación de neurotransmisores lo que va a hacer es abrir canales iónicos, canales que permiten el pasaje de iones, que van a estar regulados por una compuerta que se abre y se cierra, y que va a depender eso de un ligando. No sé si se acuerdan de bioquímica, pero yo cuando tengo una enzima, una proteína, depende de un ligando, esa enzima se activa cuando el ligando se une a ella. En este caso, esto que tenemos acá es un canal, es un canal que se abre y se cierra, y eso va a abrirse o cerrarse si el ligando se une a ella. En este caso el ligando sería el neurotransmisor. El neurotransmisor se va a unir acá y va a permitir que entre un ion o que salga un ion. Ya no estamos en reposo o ya estamos por dejar el reposo y vamos a entrar en actividad. Y para que se produzca la actividad tiene que liberarse neurotransmisores al espacio sináptico, esos neurotransmisores se tienen que unir a esas proteínas de membrana, que son canales activados por ligando, que van a abrir compuertas que permitan el pasaje de iones adentro de la célula. Entonces lo que va a pasar es que se va a liberar el neurotransmisor al espacio, ese neurotransmisor se va a unir al receptor, y esto va a permitir que el sodio, por ejemplo, si estamos hablando del sodio, que el sodio entre dentro de la célula y se vaya acumulando sodio en su interior. Y entonces, en la medida que yo voy acumulando sodio dentro de la célula, ese sodio va a hacer que el potencial adentro de la célula pase de -90 y vaya subiendo lentamente. Eso se llama despolarización, ¿sí? Acuérdense que yo tenía una polaridad, yo tenía muchas cargas positivas afuera, muchas cargas negativas adentro. Eso se llama polaridad. Y entonces, cuando yo voy equilibrando esas cargas, cuando voy haciendo que esa carga que era negativa adentro se vaya haciendo cada vez más cercana a lo positivo, yo estoy despolarizando. Y ahora, un dato importante. Des significa quitar o disminuir. Cuando se produce la activación de esa neurona, cuando se produce el estímulo de esa neurona, ¿sí? A través de, por ejemplo, la liberación de un neurotransmisor que abre una compuerta y deja entrar al sodio, ahí ya empiezo a tener una actividad en un sector de la neurona. Fíjense que esta actividad se está produciendo nada más que en este extremo, en este lugar de la neurona. No está sucediendo en el resto, ¿sí? Lo estoy ubicando en un sector. Y entonces, en este lugar, la polaridad de la membrana está cambiando, está pasando de -90 a -50. Acá, en este lugar, se está produciendo un cambio en ese potencial. Esto se llama potencial graduado. Con esto no alcanza para que la neurona se active. El resto de la membrana se encuentra en reposo. Por eso digo, Todo sucede simultáneamente, pero te lo tengo que contar por partes. y entonces, todo esto que está acá, sigue estando en reposo, sigue estando en -90. Acá está cambiando el voltaje,
Porque acá se está abriendo este canal, acá está entrando el sodio y acá está habiendo una diferencia de cargas que no es la que se mantiene dentro de la célula en el resto de la célula. Está cambiando la polaridad de la membrana, se está haciendo más electropositiva y entonces está subiendo de menos 90 a menos 50. Esto es lo que va a permitir que se produzca el potencial de acción luego a través de todo el axón. Esto era en un sector. Esto era graduado, se le llama graduado porque está sucediendo gradualmente en diferentes sectores de la célula. Y entonces, para que en realidad se produzca la acumulación de sodio en suficiente cantidad como para que suba el voltaje y que se produzca finalmente la apertura de los canales de voltaje, dependientes de voltaje, voy a necesitar que se acumule sodio rápidamente. Que las neuronas son excitadas y disparan su potencial de acción en cuestión de milisegundos. Entonces, todo esto que les estoy contando lentamente, no sucede lentamente, tiene que suceder muy rápidamente. Y entonces, ¿cómo hago para que esta cosa que parece muy lenta, porque es gradual, y entonces las cargas se tienen que distribuir homogéneamente dentro de la célula, y se tienen que acumular en suficiente cantidad como para producir un aumento del voltaje? Y entonces, ¿cómo hago para que esto suceda rápidamente? Bueno, tengo dos fenómenos. Uno es el de sumación temporal. Sumación temporal significa que los canales están abiertos más tiempo. Y entonces, una forma de mantener los canales abiertos más tiempo es tener grandes cantidades de neurotransmisor en el espacio sináptico. Cuanto más neurotransmisor tenga en el espacio sináptico, más contacto va a hacer ese neurotransmisor con el canal y más tiempo lo va a mantener abierto, permitiendo la entrada de sodio en el cuerpo. Acá, sumación temporal significa de que yo voy a mantener abierto más tiempo este canal iónico. El neurotransmisor se une acá al receptor y se desune, o ese receptor es metido dentro de la célula y es degradado. Los neurotransmisores y los receptores tienen diferentes destinos luego de que se unen. Algunos van a ser degradados, otros van a ser liberados nuevamente hacia el espacio sináptico, que cuando ya se dejaron de usar. Entonces el neurotransmisor está enganchándose y soltándose, enganchándose y soltándose. Cada vez que se engancha, abre la compuerta, cada vez que se suelta, la compuerta se cierra. Para yo mantener más tiempo abierto esto, más tiempo temporal, para mantener más tiempo abierto esto, necesito tener una buena cantidad de neurotransmisores que estén acá permanentemente uniéndose a la compuerta y permitiendo que entre sodio en forma constante. Eso sería el fenómeno de sumación temporal. Eso es una forma, una manera en la que yo voy a aumentar rápidamente la concentración de sodio dentro de la célula para que alcance un voltaje suficiente como para que ya se abran los canales dependientes de voltaje y ya el sodio entre a lo bestia dentro de la célula y se produzca el disparo del voltaje hacia arriba. El otro mecanismo es teniendo varios lugares en la célula en donde se produzca esta descarga, donde se produzca esta apertura de canales. Y entonces, la sumación espacial significa que no solamente voy a tener los canales más tiempo abiertos, sino que lo que voy a hacer es tener más canales abiertos, más número de canales abiertos. Y entonces puedo tener más cantidad de receptores, por ejemplo, y entonces al aumentar la cantidad de receptores de canales iónicos activados por ligando, al tener no uno, tengo 50, ¿sí? Esos 50 van a hacer que entre más cantidad de sodio dentro de la célula. Y eso lo puedo lograr o sintetizando más receptores, sintetizando más canales que se pongan en la membrana, o teniendo más sinapsis, teniendo más neuronas que lleguen y que estén liberando ese mismo neurotransmisor en diferentes lugares de la neurona. Eso se llama sumación espacial, porque ya involucra al espacio tridimensional de la célula, ¿sí? En donde en diferentes lugares de la célula se están activando esos receptores, se están activando esos canales. Aquí presentamos un momento de sabiduría o la La sumación temporal y la sumación espacial van a estar sucediendo al mismo tiempo. Si no, el potencial de descarga no se produce. Aquí termina momento de sabiduría o la Por un lado, yo tengo que se está liberando un neurotransmisor y que cuanto más neurotransmisor se produzca o se libere, más tiempo se va a abrir y se va a cerrar esa compuerta, más sodio va a entrar. Pero por otro lado, también, si yo tengo muchos neurotransmisores en el espacio, ¿sí? La célula va a fabricar más receptores, porque hay muchos neurotransmisores en ese lugar y la célula va a responder a eso fabricando más receptores para ese neurotransmisor. Y entonces eso se llama sumación espacial, porque estoy agregando en el espacio tridimensional, estoy agregando más receptores, más canales. Esa puede ser una forma. Y la otra forma es tener muchas sinapsis
que estén llegando, todas liberando el mismo neurotransmisor a la célula, y eso va a hacer que haya más receptores también, y que eso haga que aumente más la cantidad de sodio más rápidamente. Que no suceda esto de que tiene que difundirse hasta llegar a cierto punto, pues No se va a disparar nunca esa neurona. lo que va a hacer que esa neurona dispare va a ser, por un lado, que haya muchos potenciales graduados o graduales en diferentes lugares de la célula y que estén abiertos o estén sucediendo más tiempo y en más lugares. Sumación temporal, sumación espacial. Entonces, la sumación temporal es más tiempo abierto y la sumación espacial son más receptores o más canales y más sinapsis. Y entonces lo que voy a hacer es que va a pasar de menos 90 a menos 50, eso va a producir la apertura de los canales de voltaje y finalmente eso va a hacer que se acumule mucho sodio dentro de la neurona y que ese voltaje suba hasta más 30, que sería lo que se llama el potencial de acción específicamente. Esa subida de potencial es lo que va a hacer que se produzca la descarga. Fíjense que yo acá tengo, en esta neurona, tengo diferentes lugares en donde están abiertos o donde se están estimulando los canales para el sodio, y entonces esto sería la sumación espacial. Y también puedo tener algunas neuronas que estén dejando entrar otro electrolito, por ejemplo el cloro, dentro de la célula, y haciéndola más electronegativa. Entonces permanentemente puedo tener acá una cuestión en que la intensidad o las sumaciones temporales y espaciales pueden ser excitatorias o inhibitorias. Si yo estoy metiendo cloro dentro de la célula, el cloro es electronegativo, y entonces estoy bajando el voltaje de la neurona al dejar entrar cloro, lo que hago es que la neurona se hace más electronegativa y la inhibo. Y entonces el potencial sináptico puede ser excitador o inhibidor. Y depende de quién gane, porque pueden estar funcionando los dos a la vez. Yo puedo tener neuronas o axones que estén llegando a la neurona y que la estén estimulando para que abra los canales de sodio. Pero puedo tener otras que estén estimulando la apertura de los canales de cloro. Y va a depender de quién gane en esa puja. Run. Para que se produzca la descarga o para que otra vez la neurona tienda a bajar la electronegatividad. Entonces, tengo potencial presináptico o potencial sináptico excitador y potencial inhibidor. Hemos terminado por hoy. Bye, have a great time.